Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver funciones para manejar cadenas de texto. Y el objetivo de este video es algo muy práctico, pues vamos a aprender a implementar todas estas funciones. No vamos a hacer uso de la librería string.h que, como mencionamos, ya nos implementa estas funciones, sino que el objetivo es que nosotros podamos entender cómo funcionan estas diferentes funciones para manejo de cadenas y nosotros trabajar con ellas. Muy bien. A lo largo de este video vamos a ver la implementación de las siguientes. Primero, strcmp, que nos permite comparar dos cadenas de texto y verificar si una es la misma que la otra. strcpy o string copy, que nos permite copiar cadenas de texto de una variable a otra diferente. strlen, que nos devuelve el tamaño de la cadena de texto. Atoy y atof, que nos permiten convertir un arreglo de caracteres a un número, sea entero o flotante. strcat, que nos permite concatenar, es decir, unir dos cadenas de texto. Y strspan, que nos devuelve la posición de una subcadena dentro de otra cadena de texto. Aunado a esto, he puesto otras dos funciones que van a ser las inversas a atoy y atof. Es decir, para transformar de números a cadenas de texto. Para ello vamos a nombrarlos de la siguiente manera. Vamos a tener estas funciones: strsize, strcomp, strcopy, strspan, strconcat, stoy y stuff. Y vamos a tener aunado itos y ftos, que es lo contrario: integer to string y float to string. Muy bien. Ahora, este sería el formato, el proyecto que vamos a trabajar. Es este que está en cadenas. Podemos ver que tengo un archivo makefile. En este caso, el makefile es un archivo bastante sencillo de compilación. Si no saben cómo trabajar con los makefiles, les recomiendo ir al video a dos videos antes, donde podemos ver cómo se estructura de forma básica un makefile para compilación de multiarchivo. En este caso, vemos que estamos agregando nuestra carpeta de recursos o source, donde va a estar nuestros archivos fuente, que es nsrc. También vemos que estamos trabajando con las cabeceras que están dentro de headers, y también estamos trabajando con string. Y finalmente tenemos un archivo de salida que es programa. Bien, esto sería lo que estamos realizando. Solamente estamos realizando la compilación del mismo programa. Había agregado esta línea que es para ejecución, pero pues realmente no es necesaria. Nosotros podemos hacer la ejecución manualmente, no estamos pasando ningún tipo de argumento por consola ni nada, así que técnicamente podemos dejarlo de esta manera. Ahora, tenemos nuestro archivo principal, donde estamos incluyendo la librería stdio y stdlib, además de nuestra cabecera string.h. La cabecera string.h pues contiene todos los prototipos de las funciones que hemos declarado. Aquí sí, vamos a realizar un pequeño cambio. Bien. Y aunado a esto voy a realizar otro cambio. Todas aquellas funciones que no modifiquen de manera directa la cadena de texto las voy a transformar en cadenas constantes. Por ejemplo, en strsize no vamos a modificar la cadena, entonces vamos a definir que es constante. Lo mismo en strcomp, que solamente vamos a comparar las cadenas. strcopy, el origen es constante, pero el destino sí va a ser variable. ¿Por qué va a ser variable? Pues porque tenemos que modificar la cadena de destino para poder asignarle los nuevos caracteres. En strspan ambas son constantes. En strconcat el extra es la que va a mantenerse constante y el original va a ser modificado. En stoy ambas van a ser constantes, tanto en stoy como en stof. Bien, porque no vamos a modificar la cadena per se, sino que vamos a solamente crear valores a partir de ella. Muy bien, entonces estas serían nuestras cadenas, nuestras funciones. Y sobre esto vamos a trabajar. Obviamente en nuestros archivos string h string c vamos a trabajar con todas nuestras cadenas de texto, y con transform c vamos a implementar estas últimas funciones. Ahora, regresando a nuestro main, estamos incluyendo stdlib. Y también lo vamos a ver ahorita que trabajemos en transform. ¿Por qué estamos incluyendo la cabecera de stdlib? Bueno, stdlib nos provee funciones de la librería estándar generales, ¿no? Para empezar, nos genera constantes
También tenemos la función exit para poder salir de nuestro programa. También tenemos funciones para reservar memoria, que las vamos a usar específicamente en Transform. Y justamente en la segunda parte de este video, es decir, el siguiente video, vamos a enfocarnos en esas 4 funciones, ya que son mucho más complejas que el resto. Primero, vamos a trabajar con strSize, que es nuestra función para obtener el tamaño de una cadena de texto. Muy bien. Entonces vamos a implementar esa función. Bien. Para ello, pues aquí copié las funciones dentro de string.c y vamos a agregarlas. En este caso, vamos a crear una variable entera donde vamos a almacenar el tamaño o la longitud. Podemos llamarle como queramos, size, name, el nombre que ustedes quieran. Simplemente vamos a indicar que va a guardar el valor o el tamaño de la cadena de texto. Y vamos a retornar ese size. La inicializamos con 0 porque sabemos que por defecto la cadena va a tener un tamaño 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a acceder a string en la posición de size. Para la primera iteración la posición es 0. Y voy a comprobar que esto sea verdadero. Puedo dejarlo así. ¿Por qué? Por lo mismo que ya hemos mencionado en más de una ocasión. El carácter de fin de cadena es falso. Es decir, cuando llegamos a un carácter de fin de cadena, se detiene esta parte del ciclo, ¿no? Y incrementamos nuestra cadena, bueno, nuestro contador de caracteres. Y con esta función tan simple, podemos ver que simplemente estamos realizando lo que ya hemos visto en los videos. Estamos usando una estructura de control for, estamos creando variables y estamos devolviendo variables. Ahora, si nosotros agregamos aquí, vamos a crear una variable char asterisco cadena 1 y le vamos a llamar hola. Esto es una cadena. Bueno, eso va a ser el contenido de la cadena, ¿no? Vamos a imprimir esto dentro de un printf %d, coma, strSize, que es la función que creamos, y le pasamos la cadena 1. Size vamos a poner. Ahí está. Tenemos que el tamaño de nuestra cadena de texto es de 23. Podemos revisarlo manualmente, pero podemos confiar también en nuestra función, ¿no? Si revisamos nuestra cadena de texto, pues tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 caracteres. Así que pues sí, nuestra función está, vaya la redundancia, funcionando o cumpliendo la tarea que le hemos especificado. Aquí tenemos una función. Muy bien. Ahora vamos a realizar la implementación de la siguiente. La siguiente va a ser strcomp. Y aquí me gustaría que analicemos la lógica que hay de strcomp. Porque para el strings, para el size hay una lógica bastante sencilla. Si encontramos un carácter de fin de cadena, dejamos de contar los caracteres. Para strcomp vamos a ver que también hay una lógica relativamente sencilla, ¿no? Primero, pensemos qué es lo que estamos haciendo. Necesitamos validar que cada uno de los caracteres de nuestra cadena de texto 1 son iguales a los de nuestra cadena de texto 2. ¿Ok? Ok. Ahora, strcmp, que es la original, devuelve uno de 3 posibles valores. Muy bien, aquí voy a listarlos. 0 si son iguales. 1 si la primera cadena es mayor que la segunda, y 2 y menos 1 si la primera cadena es menor que la segunda. ¿Y a qué nos referimos con mayor o menor? Bueno, normalmente en cadenas de texto vamos a referirnos al camel case, pero pues es contrario. ¿Por qué? Porque los primeros caracteres ASCII que aparecen son los caracteres de las mayúsculas, que ya los hemos visto, ¿no? De nuevo, si regresamos a donde hablamos de cadenas de texto, verán que en ASCII los primeros en aparecer son los caracteres de mayúsculas y después, a partir de las posiciones 92, tenemos los caracteres ASCII para minúsculas. Entonces, si queremos realizar una implementación correcta de strcomp, tendremos que tener estas 3 posibilidades. Muy bien, ahora vamos a acceder a nuestra cadena 1 y vamos a detener el ciclo solamente cuando string 1 sea diferente, perdón,
Vamos a seguir el ciclo hasta que estas dos sean diferentes. String 2 es diferente de i. Muy bien. Y vamos a ir incrementando este punto. Muy bien, tenemos aquí nuestro for. Aunque también vamos a necesitar el tamaño de la cadena per se. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces podemos llamar a nuestra función que hemos creado de strSize y vamos a llamar a string. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, la primera validación que podríamos hacer es que si size es mayor o menor a el str size de string 2, pues ya sabemos que es diferente. Si es menor, vamos a devolver aquí un 1. Vamos a crear aquí tres constantes, ¿no? Vamos a definir define rate, que vamos a definirlo como 1, less, que vamos a definirlo como menos 1, e equals, que lo vamos a definir como 0. Muy bien, aquí tendremos nuestros tres valores, ¿no? En caso de que tengamos que el tamaño de la primera cadena es menor que el de la segunda, vamos a devolver un less, porque la primera es más pequeña que la segunda. Podemos representar el caso contrario, es decir, si tenemos que la primera cadena es mayor que la segunda, podemos devolver un rate. Y con eso tendríamos nuestra primera parte de la verificación. Ahora sí, sin miedo a tener errores, podemos empezar a realizar esta comparación, ¿no? Vamos a realizar de que busquemos en la cadena tal cosa, ¿no? Podemos ahorrar un poco de tiempo si ponemos acá size 2, ¿no? Y guardamos un size 2 igual a size. Podemos hacerlo realmente, es indiferente. Ahora iteramos y verificamos que todos los caracteres sean iguales entre las cadenas. Si, ojo aquí, el último carácter, ¿por qué? Porque este se va a detener hasta que nuestras cadenas sean diferentes. Y de hecho tenemos que poner una doble condición, ¿no? Porque la otra situación es que sea válido, es decir, que tengamos una cadena con un carácter válido. Es decir, que no hemos llegado al final de cadena, ¿no? Entonces tenemos esta comparación. Si tenemos que la cadena no ha llegado a su carácter de fin de cadena y los dos caracteres son iguales, continuamos el ciclo. Una vez que termine el ciclo, en caso de que el carácter de nuestra primera cadena sea menor al carácter de nuestra segunda cadena, devolvemos, como ya tenemos, un less. Si la situación se invierte, podemos devolver un rate. Y si ninguna de estas se cumple, ahora sí estamos seguros que podemos devolver un equals, es decir, que las dos cadenas son iguales. Muy bien, y con eso nos bastaría nuestra implementación. Inclusive yo quitaría estas de aquí y las colocaría dentro de mi cabecera string h. De esta manera yo podría usar esas constantes para mi función main y trabajar, por ejemplo, si son iguales o si son diferentes. Vamos a verificar el funcionamiento. Ok, antes de ejecutar, analicemos qué es lo que estamos esperando. Bien, lo primero que estamos esperando es que esta función de aquí sea un 0, porque es la misma cadena de texto, no debería de haber ningún error ahí. En el segundo caso, vemos que la cadena 2 está con minúsculas, y es la que pasamos en segunda posición. Entonces, dado que todas son mayúsculas y la anterior todas son minúsculas, y sabiendo que en orden ASCII aparecen primero las mayúsculas que las minúsculas, podemos saber que esto va a ser un -1, es lo que esperamos. Y en el último caso sería lo contrario, esperaríamos un 1. Ejecutamos, un 1 y un -1, ¿no? Entonces aquí las tenemos, todas son del mismo tamaño, pero tenemos que una es con mayúsculas y otra es con minúsculas, una es más grande y la otra es más pequeña. Entonces con esto tendríamos nuestra comprobación y comparación de cadenas mediante una función str. Repasemos. Creamos una variable i, que es la que va a estar iterando sobre nuestra cadena de texto. Puede estar dentro del ciclo for o tiene que estar forzosamente fuera del ciclo for. ¿Por qué? Porque luego la volvemos a usar para nuestras comparaciones, ¿no? Después, extraemos los tamaños de nuestras dos cadenas. En caso de ser igual,
procedemos a realizar un ciclo for. Si son diferentes, en caso de que la primera sea menor que la segunda, pues realizamos un less. En caso de que la segunda sea mayor que la primera, realizamos un break. Ahora, realizamos un ciclo for. Si todavía no hemos llegado al carácter de fin de cadena y nuestras cadenas son el mismo carácter, continuamos iterando hasta que encontremos una diferencia o hasta que se termine la cadena. Si existe una diferencia, vamos a evaluar que sea menor o mayor. Si es menor, devolvemos un less, y si es mayor, devolvemos un break. Y finalmente devolvemos un equals si ninguna de estas condiciones se dio, porque quiere decir que las dos cadenas de texto son la misma cadena. Y eso es lo que estamos realizando. Muy bien. Ahora, vamos a realizar la implementación de nuestra siguiente función, que es strcopy. Muy bien. ¿Qué es lo que esperamos con strcopy o string copy? Bien, lo que esperamos es que el contenido de la cadena de origen sea trasladado a la cadena de destino. Es decir, copiar el contenido de la cadena origen a la cadena destino. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer con ello? Lo primero que nada, vamos a confiar en el usuario. ¿En qué sentido? Pues que vamos a pensar o presuponer que la cadena de destino tiene un tamaño suficientemente grande para poder almacenar nuestra cadena de origen. Ya que si es más pequeña que la cadena de origen, va a generar un error. Pero, como esperamos que esta cadena de destino esté vacía, no vamos a saber realmente o no vamos a poder obtener su valor en todos los casos. ¿Por qué? Porque normalmente o va a ser una cadena vacía, es decir, va a tener longitud 0, o va a contener basura, si es que la reservó el usuario con malloc o generó un arreglo sin asignación. En ambos casos no vamos a poder saber el tamaño real reservado para nuestra cadena de destino, por lo que tenemos que confiar en el usuario y la decisión que haya tomado al llamar esta función. Así que solamente nos vamos a enfocar en la parte de copiado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por supuesto, primero vamos a tener que realizar un ciclo for, de nuevo, una iteración. Pero en este caso, vamos a crear aquí nuestra variable i. Y lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar hasta que nuestro origen encuentre el fin de cadena. Y incrementamos, como siempre. Pero ahora, vamos a realizar lo mismo para el destino. Es decir, en destino en i, vamos a asignar el valor de origen en i. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de trabajar con punteros. No podemos realizar una asignación directa destino igual a origen, porque en caso de modificar origen, también se modificaría destino. Pero realmente son dos variables independientes, así que tenemos que realizar esto de aquí. Un ciclo for, iteramos sobre la cadena origen y vamos copiando carácter a carácter sus valores en destino. Y con esto tendríamos nuestra función. Vamos a revisar que funciona. Vamos a crear aquí un char cadena 4 y vamos a ponerle un tamaño de 100 caracteres. String size, vamos a llamarle. Y vamos a definirla acá arriba. Hashtag define string size y le vamos a poner que son 100 caracteres. Por supuesto, 100 caracteres es un tamaño mucho más holgado y lo suficientemente grande para poder mantener cualquiera de nuestras cadenas de texto. Así que vamos a realizar ese procedimiento. Vamos a tener el mismo contenido en ambas cadenas de texto, lo cual podemos ver que aquí tenemos un error, ¿no? Que tenemos una e al final. ¿Por qué? Bueno, pues porque olvidé una cosa. Voy a extraer de aquí el int i, porque voy a intentar usarla fuera del contexto. Y una vez que termine todo esto, voy a colocar en i un carácter de fin de cadena, un 0. O si quieren colocarlo como si fuera un carácter de fin de cadena, pues colocan /0, ¿no? Es lo mismo, es equivalente. ¿Por qué? Porque justamente, como lo estamos reservando 100 caracteres,
y nuestro ciclo solamente itera sobre los n caracteres de nuestra cadena de origen, el resto de todos los caracteres que estén adelante pueden contener basura, por lo que necesitamos indicar dónde va a terminar esta cadena de texto. Ojo, con esta asignación de cadena de fin de cadena, no estamos recortando el tamaño asignado a nuestra cadena. No, si yo trabajo con una segunda cadena, vamos a llamar aquí char cadena larga, esta no voy a restringir, es decir, yo voy a poder reasignar nuevamente esto si yo quiero. Vamos a cambiar aquí a cadena larga y vamos a ver que no va a haber ningún tipo de problema. Yo puedo reasignar el contenido de mi cadena porque no la estoy cortando, sino que simplemente estoy diciéndole, es decir, no estoy diciendo ya no uses los 100, solo usa hasta donde termine. No, va a seguir teniendo esos 100 espacios dedicados a esa cadena, pero de esos 100 espacios solo estamos usando los que necesitamos, que en este caso concreto pues son los 4 caracteres para mi hola más el fin de cadena, es decir, 5 caracteres. Y en este otro estamos usando todos los caracteres de la frase más el carácter de fin de cadena. Y como en ningún caso se superan los 100 caracteres, pues técnicamente sigue siendo un resultado válido, no vamos a tener ningún problema. Así que esta función de strcopy también la tenemos implementada. Ahora, analicemos la siguiente función a implementar. La siguiente es strspan, y esta es de mis favoritas. ¿Qué es lo que tenemos que lograr con strspan?